Adri y María Andreita, ¿les Miss, puedo pedir estamos un en vivo. favor? ¿Pueden cerrar? Estamos en vivo, Miss. Muy buenas tardes, queridas familias. Es un gusto saludarlas y darles la bienvenida a esta escuela de padres. Cuando planeamos esta actividad, esta charla, siempre estamos pensando en consolidar el trabajo en equipo casa-jardín, de manera que orientados hacia el mismo camino, digamos, apoyándonos mutuamente, podamos fortalecer todas las habilidades de nuestros niños y ayudarlos en su desarrollo. En esta oportunidad, esta escuela de padres va a abordar el tema de las pautas de crianza. Esas pautas de crianza, queridas familias, no son otra cosa que los acuerdos que ustedes puedan hacer internamente con los que decidan de qué manera van a abordar la educación y, valga la redundancia, la crianza de los nenes, y son fundamentales porque son esos acuerdos los que van a permitir que los niños empiecen a interiorizar rutinas, hábitos, empiecen a reconocer la autoridad, los límites, a crecer emocionalmente. Entonces, fíjense ustedes la importancia del tema y por eso hemos querido pues abordarlo el día de hoy. Quiero presentarles a nuestra conferencista. Ella es María Andrea Cerón Medina. María Andrea es psicóloga, especialista en diagnóstico y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, magíster en el área clínica, experta en el manejo de preescolares y docente universitaria. Es además nuestra psicóloga, está vinculada con nuestro American Garden hace ya cerca de 4 años. Y es además madre de familia muy recientemente, es decir, que está practicando, tiene muy de cerca, digamos, lo que es la vivencia de la crianza de un niño pequeño, como es el caso de los niños de ustedes. Muy bien, quiero pedirles entonces también el favor, antes de darle paso a María Andreita, que registren por favor su asistencia a la reunión a través del link que ya en un momento va a estar en el chat de la reunión. Y de igual manera, avanzada la reunión, tal vez casi en la parte final, diligenciar la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante porque podemos conocer su opinión en relación con este tipo de actividades. La charla está programada en este horario de 5 a 6:30 de la tarde, siendo la parte final, tal vez entre 6 y 6:30, el espacio para preguntas. Nuevamente les agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta tarde y bienvenida María Andrea. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la familia American Garden, que en este momento ya, digamos, llevamos un camino bien largo ya terminando nuestro año escolar y la intención, como decía Miss Clarita, es poderles dar una charla muy interesante respecto a esas pautas que en ocasiones no sabemos cómo manejar, que en ocasiones no sabemos en qué momento dar ciertas consecuencias, ciertas reglas, cómo manejarlo con diferentes edades. Entonces va a ser una charla bastante productiva para los papitos de todo el American Garden, desde los maternales hasta nuestros niños de kinder que están próximos a terminar con nosotros este ciclo de su escolaridad. Entonces, la idea un poco es que podamos empezar a entender algunas tips o temas importantes necesarios para ese manejo de las pautas. Entonces, ahorita en este momento les voy a compartir las diapositivas. Por favor, si me pueden confirmar, alguien del grupo sí, ya se puede visualizar. Sí, ya María Andreita, ya las estamos viendo. Sí, señora. Bien, muchísimas gracias. Entonces, esta charla se ha denominado cuando un no nutres más que un sí, porque precisamente muchas veces pensamos que al tener facilidades o a veces al poder tener como una cercanía diferente con nuestros hijos, pues vamos a tener una dinámica un poco más armoniosa y depende muchísimo del momento en el que está nuestro hijo y de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, hoy quisiera, antes de arrancar y contarles todo lo que vamos a tratar y vamos a ver,
que cada uno se ponga en este instante un segundo, en el momento en el que está tal vez la edad de su hijo ubicado. Los que tenemos niños muy pequeñitos y tal vez tenemos, no sé, al hermanito mayor, ubiquémonos tal vez más bien en esa edad de 8 o 9 años, pero quienes tenemos nuestros niños de 4, 5, 6 años o personas cercanas en esa edad, pensemos un segundo, papitos y mamitas, en qué era algo significativo, que recordamos, que añoramos, que tenemos como un recuerdo feliz de nuestra infancia, sea con nuestros papás o con las personas que de una u otra manera ejercían ese rol de cuidadores con nosotros. Me gustaría que recordaran una anécdota, un momento feliz, importante, que tengan de pronto ahí en su mente a la mano, ¿sí? Y le voy a pedir el favor muy especialmente a Miss Luz Adriana para que nos abra un segundito el micrófono y nos cuente qué se acordó que sucedía en esa edad cuando su hijo tenía 4, 5, 6 años y, digamos, de cierta manera, ella cómo lo vivió, alguna anécdota chiquita que nos quiera compartir para que todos entendamos un poquito el por qué vamos a hacer esta historiografía. ¿Listo? Bueno, para todos muy buenas tardes, queridas familias, un gusto saludarlos. Ahorita en la parte final nos encontramos en las preguntas. Para responderle a María Andrea, bueno, desde el punto de vista personal, tengo como dos recuerdos en este momento. Uno, de infancia pequeño, o sea, hace bastantico, hace bastante, tengo de mi abuela paterna que aún vive. Mi abuela está casi cerca a los 100 años, imagínense ya el recorrido. Entonces tengo momentos de recetas de la cocina, los postres de diciembre, que mi abuela me invitaba a hacer mercado y complacencias alimenticias. Y una segunda anécdota un poquito ya más grande, ¿sí? Bueno, por cuestiones de salud yo difícilmente puedo hacer como un preescolar regular. No iba, mejor dicho, al jardín. En la época que están nuestros niños difícilmente podía ir, entonces mi mamá era mi apoyo en la lectoescritura en la casa. O sea, yo creo que el 70%, 80% de mi lectoescritura lo desarrolló mi madre en la casa, porque yo no podía ir al colegio por salud. Entonces, eso. Y otro recuerdo también es que ya cuando estuve como en la etapa de colegio, que ya entré a colegio grande, yo pertenezco a un estilo de educación muy tradicional, de colegio religioso, pues de la época, toda la cosa, y en esa época no existía la jornada completa como está para los niños. Digamos, a mí me correspondía entrar como 7 de la mañana, algo así, y salía como sobre 1:00 de la tarde, 2 descansos, 2 loncheras, bueno, y siempre tengo en la mente el recuerdo de que yo llegaba a mi casa y estaba mi madre, mejor dicho, esperándome, mi comida especial, mi jugo, la dieta, mejor dicho, todo, el mayor consentimiento. Pero sí, los recuerdos son en ese cuidado, en ese acercamiento familiar, en esos aspectos ahorita como para compartir en esta charla, María Andrea y padres de familia. Ok, Miss, muchísimas gracias. Papitos, le pedía esa ayuda a Miss para que nos contara algo de su vida y digamos de infancia y esos momentos tan especiales, porque quiero que nos planteemos una cosa muy importante y es que nuestros niños están en un momento de la vida donde hay cosas que a nosotros se nos olvidó tal vez porque ya pasamos por ahí, que para ellos son súper trascendentales y nosotros a veces no le damos la suficiente importancia, no porque no la tenga, sino porque sabemos que tal vez no es tan grave, ¿sí? Entonces, Miss Luza nos compartió algo muy bonito y es que nos decía que tenía ese recuerdo muy especial con su abuela, donde ella de una u otra manera, digamos que por medio de ese postre especial o de ese antojo culinario, de una u otra forma se acercaban y tenían ese vínculo tan bonito, tan especial, y es un recuerdo que a hoy ella añora y tiene muy presente. Entonces, digamos que esta reflexión un poco para llevarnos a entender y a que nos pongamos en este momento a ver un poco la vida desde los ojos de nuestros niños sin perder nuestro rol de padres. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que yo entienda por qué mi hijo está en ese momento en una crisis, se puso mal, lloró, y otra muy diferente es que yo sea permisivo o digamos de una u otra manera no lo oriente para que pueda llegar y tomar el control. Entonces, la idea un poco de esta charla es que podamos entender un poco ciertos puntos para ver qué pasa y cómo lo manejamos. El primero de ellos es muy importante y es qué son y cuál es la importancia de esas pautas de crianza en la vida infantil.
Vamos a hablar sobre los mitos y realidades de esas pautas de crianza. El autocontrol emocional, que es algo que se cultiva, papás. No es algo que vaya a generarse de un momento a otro y mucho menos que esperemos a que un niño de 3 años o 4 o 5 años tenga ciertas habilidades que realmente no son autocontrol. El autocontrol se genera en la medida del tiempo y es hasta nuestra vida adulta que estamos en ese crecimiento. ¿Qué asumimos tras las pautas de crianza? Las consecuencias que podemos encontrar. Vamos a terminar con la parte de la reflexión de qué pasa cuando estamos sobreviviendo en la crianza post-pandemia que tenemos hoy en día y el espacio de conclusiones y preguntas para que ustedes puedan aprovechar este momento y tener, digamos que de una u otra manera, el acercamiento de lo que vamos a entrar a conocer. Voy a empezar con este pequeño video. Les voy a pedir el favor de que le coloquen mucha atención. Es un video muy cortico para poder continuar con el tema central. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró, porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros, pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Ok, bueno, papitos, este pequeño video creo que parte de lo que a mí me parece importante y de resaltar es que precisamente nosotros somos espejos de nuestros hijos y siempre lo vamos a hacer. Entonces, en la medida de que yo pueda generar en mí algunos cambios,
pueda tener calma y pedirle calma estando yo tranquilo, sereno, pues también mi hijo lo va a ir haciendo y eso va a ir mejorando paulatinamente en todo lo que tiene que ver con su autocontrol, emocionalidad, manejo en su pataleta, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros tomamos el momento y cómo él está reflejando que debe comportarse. Entonces, es muy importante que en esas ideas empecemos por entender qué es una pauta de crianza. Pauta de crianza, básicamente, es todo ese proceso que nosotros, de hecho, iniciamos cuando somos hijos, cuando nosotros estamos en unas edades donde decimos, yo me acuerdo que mi mamá me corregía de esa manera, yo recuerdo que de una u otra forma eso fue lo que hizo que yo aprendiera X o Y, habilidad, responsabilidad, respeto, ¿sí? Entonces, realmente la pauta de crianza no se genera cuando tenemos a nuestro hijo, se genera desde que somos hijos. Y en ese proceso y en ese entorno tenemos que entender que cuando decidimos formar una familia, pues precisamente nuestro esposo o esposa viene con otra pauta totalmente diferente porque venimos de familias diferentes. Entonces, la idea es que con lo que tú traes de tu casa y yo tengo de la mía, vamos a ver qué nos funcionó, qué tal vez no fue tan bueno y qué vamos a empezar a decir, esto definitivamente hay que replicarlo porque vimos que en realidad sí es funcional y es sano. Entonces, es ese momento donde nos ponemos de acuerdo y hacemos un plan de manejo de cómo queremos orientar, criar y formar a nuestros hijos. Entonces, en ese orden de ideas, papitos, les quiero dar una muy mala noticia y es que yo hoy aquí no les puedo dar una receta o una estrategia estable y continua de cómo deben ser esas pautas, sino que por el contrario van a ser herramientas que pueden tener muy en cuenta y que cada familia va a tomar de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que quieren tener en sus hijos o el resultado que deben tener. Y hay algo básico y fundamental, y es que esas pautas, papitos, siempre van a estar en un constante cambio. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a mi hijo de 3 años que tenga las mismas responsabilidades, límites o normas o rutinas que tiene mi hijo de 10. Entonces, esas pautas es importante siempre estarlas reevaluando y generar algunos cambios o modificaciones que yo sienta que debemos empezar a tener en el momento de acuerdo al ciclo vital en el que está mi hijo o mi hija, ¿sí? Entonces, eso es muy fundamental, más aún cuando tenemos más de un niño, porque tenemos al chiquito de 4 años, pero también tengo a mi hijo de 10. Entonces, también es muy importante entender que así tenga a mi niño de 4 y al de 10, a cada uno le debo exigir de acuerdo al momento en el que se encuentra. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esos acuerdos que se conciertan entre padres a veces no se hablan y ese es el gran y primer, digamos, el primer traspié que podemos generar en esas pautas de crianza. A veces damos por hecho de que hay cosas que deben ser o de que esperamos que se hagan de cierta manera y sí es vital y fundamental que papá y mamá se sienten en un momento, charlen y definan cómo deberían ser esas pautas y cómo lo vamos a organizar. Entonces, la primera invitación, papitos y mamitas, es que si aún no hemos hecho esa parte, tengamos el espacio de poder encontrarnos en familia, papá y mamá únicamente, porque son quienes imparten esa pauta inicialmente y los demás cuidadores la replican. Abuelito, la nana, la tía que es súper querida y nos colabora, nos van a ayudar simplemente generando ese impacto que nosotros queremos dar, pero ellos no son quienes deciden cómo hacer esa pauta de crianza. Entonces sí es fundamental que sean papá y mamá quienes hacen ese acuerdo y generan esas pautas iniciales y simplemente los demás cuidadores secundarios la replican, ¿sí? Entonces, tratando de que eso se genere, es importante que entendamos que en esa pauta van a haber 3 cambios muy importantes en nuestros hijos. El primero, papás, es que cuando tenemos un niño que recibe algún tipo de formación un poco más brusca, de pronto momentos donde se siente tensionado, estresado, porque en el ambiente familiar suceden cosas, porque hay de pronto gritos constantemente, porque de pronto estoy un poco más desligado a un tema, no sé, de pantalla, de televisión, más que el contacto con mi papá, mi mamá. Es muy lógico y es muy esperado, no porque lo diga en este momento yo, sino porque en los estudios se comprueba que hay un componente biológico que empieza a afectarse. Entonces, de una u otra manera, las redes neuronales empiezan a tener algunas quiebres y algunas rupturas que generan que las personas se vuelvan un poquito más
tensas, agresivas, irritables, ¿sí? Entonces, es algo real que sucede a nivel neuronal. Además de eso, en la parte de su contexto, pues empieza a ver replicado un poco lo que está pasando en casa. Entonces es donde vemos en la escuela algunas situaciones donde el niño de pronto tiene momentos o comportamientos que no tienen mucho que ver con lo que en la formación se está dando, pero hay algo que tiene que estar pasando que no ayuda en esos contextos. Y además de eso, es parte y fundamental de la formación del carácter de un ser humano. Una cosa es el temperamento es algo hereditario. Entonces uno dice, uy, es que es mal geniado como el papá, es que es súper simpática como la mamá. Es el temperamento de esa que viene de pronto con una carga genética. Pero otra cosa muy diferente es el carácter, que es la habilidad que yo tengo de decir, hasta aquí llego, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Y de poder tomar decisiones. Entonces, parte importante de las pautas es que lo que ustedes generen de pautas se va a ver reflejado a nivel biológico, contextual y en el carácter de sus hijos. Entonces, eso para que iniciemos teniendo en cuenta por qué es tan fundamental tener claras las pautas de crianza y que lo hagamos de manera homogénea, no papá por un lado de una forma y mamá por un lado de otro. Bien, creo que tal vez ustedes han escuchado un poco estas 4 palabritas fundamentales que son básicamente los estilos de pautas de crianza y en algunos de ellos puede haber dificultades de poder entender de qué tratan. Entonces, el estilo de pauta autoritario o to heart es ese estilo de pauta donde simplemente la orden que se da se cumple y punto. Y debes hacerla porque yo lo digo y ya. Entonces es un estilo de crianza que va muy al extremo de no permitir una expresión emocional de parte de los niños o de otras personas, digamos, de casa donde quieren tal vez dar opiniones y no es permitido. El permisivo, por el contrario, es, digamos, el punto donde nos preocupan nuestros hijos, pero tratamos de que de una u otra forma no se vean afectados por las decisiones o por los momentos en cómo les hablamos o qué les decimos, ¿sí? Y tan así es que permitimos, como es su palabra, que hagan ciertas conductas de riesgo. Por ejemplo, te subes a la cama y saltas como una pulguita y te puedes caer y golpear, pero no importa, yo te dejo porque estás, digamos que estás queriendo saltar. Entonces, como es tu deseo, yo dejo que eso pase, pese a que yo sé que hay un riesgo. Entonces, es ese punto permisivo que yo lo hago simplemente porque quiero verlo feliz o verla feliz y no mido ciertos riesgos que debe asumir. El democrático, que usualmente si existe, debería darse ya con chicos de edades un poco más de adulto joven, 20, 23 años en adelante, es ese estilo donde de pronto tomamos en cuenta la opinión de otras personas, de miembros del hogar, y las implementamos. Entonces, tal vez lo que dice mi hijo de tener una idea de que los domingos vamos a empezar a hacer un plan en familia y vamos a empezar a hacer otras cosas diferentes y él decide qué plan hacer, pues finalmente lo permito, ¿sí? Entonces, donde se da un poco más de justicia en cuanto a los roles y no están tan marcados. Y el negligente es cuando definitivamente a mí no me interesa. Vuelvo al caso del nené que está saltando en la cama, si se cayó, o sea, te caíste, pues qué mal y no me interesa y no me preocupa. El papá permisivo sí se preocupa y va y te hace la curación y te consiente. El negligente no, el negligente te caíste, qué mal, lo siento mucho. Entonces, esos son los 4 estilos de pautas de crianza, digamos que todos hemos tal vez escuchado en algún momento y los más utilizados o tradicionales. Pero resulta que en este momento de la vida, siglo XXI, todo lo que se ha ido desplegando, hay 2 que prevalecen y que han sido tal vez bastante marcados y que han llevado a que las personas quieran llegar a un punto medio de ambos o que algunos se vayan a un extremo u otro. Esos 2 estilos es la crianza tradicional y la crianza positiva. Hay unas diferencias importantes, pero hay cosas que no cambian y es necesario que ustedes las conozcan. En la crianza tradicional hay una premisa básica y es que el ser humano necesita aprender. Como tienes que aprender, yo te digo cómo es y tú simplemente me sigues. Esa es la premisa de este tipo de crianza. Por tanto, los límites de este tipo de crianza son rígidos, no se doblegan. Lo que dice papá se cumple, así esté papá errado y punto, ya está. Mientras que en la crianza positiva se cree o se tiene la premisa de que nosotros somos seres humanos en desarrollo. Nuestros hijos son seres humanos en desarrollo, por tanto, y desde ese punto de vista hay límites, existen los límites, pero se dan desde el respeto. Y aquí les quiero hacer, digamos que una invitación muy grande y es a que entendamos un poco que crianza positiva no es permitir que mi hijo
realice ciertas cosas que yo veo que no son sanas para él o para ella. Simplemente es tratar de establecer unos límites que no denigren su parte ya, digamos, social, socioafectiva, que no generen violencia, pero el límite existe. En cualquiera de las dos crianzas, el límite debe ser claro y existir. El límite es lo único que a mí me salvaguarda de los peligros. Pongamos el ejemplo de un semáforo. Si ustedes están en una calle y ven la luz roja, ustedes saben que deben parar porque si siguen, se estrellan, se chocan. Lo mismo pasa con un límite. Si yo no tengo el límite claro y no está totalmente definido, pues yo creo que pudiera pasarlo y miro a ver qué sucede, si me estrello o no me estrello, si está en amarillo, qué pasa. Entonces, la invitación muy grande es a que entendamos que esa crianza positiva también tiene unos límites muy claros. Lo que pasa es que los hacemos en una forma o los practicamos de una manera diferente, pero los límites existen. En la crianza tradicional, el sentir es secundario. No me interesa si mi hijo se siente mal o bien porque le doy cierta orden o porque le exijo algo o porque demando algo. En la crianza positiva sí es muy importante cómo te sientes, cómo fue ese momento donde tu amiguito te discutió contigo y te sentiste triste o te sentiste feliz por eso. Entonces, ese sentir sí es importante y es parte de ese diálogo que se busca tener con el niño. Entonces, sí me importa mucho cómo hizo sentir cierta situación a mi hijo. Lo otro es que en la crianza tradicional buscamos controlar al hijo, controlar al niño, tener bajo ciertos característicos y estándares a nuestros niños. Mientras que en la crianza positiva lo que buscamos es empoderarlos, que ellos tengan las habilidades, la independencia para poder gestionarse por sí mismos, tanto emocional como de manera física en cuanto a, no sé, realizar una tarea por sí solos, alcanzar algo, comer solitos. Entonces ya no busco de cierta manera que sea dependiente de mí, sino que tú lo puedas hacer por ti mismo. Y lo último, muy importante, es que en la crianza tradicional siempre vamos a repetir patrones porque así simplemente lo hicieron en mi casa. Yo sé que debo ser rígido, fuerte o pedir ciertas cosas porque así me lo pedía mi mamá y mi papá. Nunca existe esa pregunta de, bueno, ¿qué tal si lo hacemos un poquito diferente? ¿Qué tal si variamos esto? Porque yo me acuerdo que eso cuando me pasó, como que no me gustó mucho, como que tal vez después yo me acuerdo que viví triste un tiempo, en fin, eso no es tan relevante, sino que simplemente repetimos constantemente. Mientras que en la crianza positiva sí es muy válido y de una u otra manera es importante ese tipo de sentimientos que tiene cada niño sin importar si son pequeños o si son muy grandes. Sí es muy importante para mí poder hacer cambios significativos para que nuestro hijo esté mejor. Bien, vamos a ir un poquito a entender y ahondar en algunos mitos que existen de la crianza infantil. El primero de ellos, y muy usual de escuchar, es que dicen, es que los niños son manipuladores, son súper manipuladores, ellos por eso es que se comportan como se comportan. Ay, amor, se comporta así porque te está manipulando, ¿te das cuenta? Entonces, es muy usual poder escuchar eso entre parejas, entre familias, y realmente hoy les quiero decir que están equivocados. Nuestros niños no son manipuladores, nuestros niños están aprendiendo qué funciona y qué no. Entonces, todos estamos en un momento, plantéenselo de los 2 a los 6 años, que estamos en un ensayo de error. Voy a ver si de pronto me tiro al piso y hago la pataleta, ¿será que me dan el helado? Y si me dan el helado, entonces sí funciona tirarme al piso para que me den el helado. Él no lo está haciendo con la intención de hacerte quedar mal en un centro comercial, ni de comportarse de forma inadecuada frente a tus amigos. Él lo está haciendo porque está viendo hasta qué punto tal vez puede llegar para poder conseguir su meta. Él está en busca de un objetivo. Siempre los niños están en busca de objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos una situación por el estilo, lo que tenemos que tener en cuenta es que algo quiere. Si yo le cedo, entonces en ese momento él va a aprender que eso funciona y de esa forma lo va a poder replicar cada vez que quiera algo. Entonces, los niños no manipulan, papás. Los niños lo que hacen es que están en busca de un objetivo y están mirando hasta qué punto pueden alcanzarlo. El segundo mito muy conocido es que la crianza con apego hace niños dependientes.
La crianza con apego no hace niños dependientes. Lo que hace niños dependientes es el vínculo inseguro. Una cosa es que yo tenga apego con mi hijo donde de una u otra manera sabe que este es su lugar seguro, mamá siempre lo va a ayudar, mamá está contigo, mamá no te va a dejar. Hablo de mamá porque soy mamá, como decía Miss Clarita, no porque papá no lo pueda hacer para nada, pero simplemente sabe que mamá y papá son ese lugar seguro y de una u otra manera siempre van a estar para él o para ella. Diferente a que yo sienta que no puedo hacer las cosas. Cuando yo opto por generarle a mi hijo las facilidades de que yo lo hago por ti, yo te subo los pantalones, tranquilo que yo lo hago, genero esa dependencia de decir, ok, yo no puedo hacerlo. Quien lo puede hacer mejor es mamá o papá. Yo tal vez no lo puedo hacer tan bien como ellos. Y eso sí crea niños dependientes. Si mamá y papá no están en cierto momento y cierto lugar, entonces se sienten perdidos, se sienten tristes, afligidos y realmente entran en shock. Entonces, la crianza con apego no hace niños dependientes, lo hace el vínculo inseguro. 3. En la crianza con apego no hay límites y se permite todo. No es cierto, papás. Una buena crianza con apego genera límites, porque lo que necesito es que mi hijo entienda que si bien le voy a ayudar y voy a estar con él todo el tiempo, de una u otra manera también hay cosas que definitivamente no debo permitir o debo detener. ¿Por qué? Por tu bienestar, para que estés cada vez mejor. Entonces, la crianza con apego, contrario a eso, en realidad sí genera límites, límites estables y constantes. La gran falla de nuestros límites es que en ocasiones estamos como todo, así como ellos están aprendiendo a vivir, nosotros estamos aprendiendo a ser papás. Siempre lo he dicho, no hay un manual para ser papás. Y en ese orden de ideas, entonces también estamos aprendiendo qué funciona a veces y qué no con nuestros niños. Entonces, es claro y básico y necesario entender que hay ciertos límites que no se pueden mover, que son parte de la crianza que yo le quiero dar a mi hijo. Por ejemplo, no te permito que levantes la mano a papá o a mamá o a tu hermanito. O sea, eso en la casa no está permitido, es regla y no se hace. Ese es el límite. Entonces, en el momento en el que lo haces, te corrijo. Pero hay otros límites que estamos aprendiendo a ver si funcionan, no funcionan o cómo se generan con nuestros hijos. Cuarto, se debe forzar a los niños a crecer. Una cosa muy importante es entender que nuestros niños están bajo hitos de desarrollo, donde más o menos sobre los 2 años deberían de empezar el control de esfínteres, donde más o menos de 18 a 24 meses deberían de empezar a hablar. Esa es una guía, es una pauta, es algo que debemos tener muy presente para poder tener una orientación de cómo hacerlo o qué debemos hacer. Pero hay niños que lo hacen más rápido y otros que lo hacen un poquito más lento. Si bien eso implica no forzar ciertas cosas, inclusive la parte de la madurez es muy importante no forzarla, sí es importante que si tenemos de una u otra manera, una red pues, de apoyo importante que nos puede dar una manito observando otras cosas, tengamos también presente lo que nos dicen en caso de que sea mucho tiempo demorar o mucho tiempo adelantarse. Pero por lo demás, es importante que cada niño crezca en su momento, que crezca a su manera, ¿sí? Y de una u otra manera darles ciertos espacios a menos que sea algo donde definitivamente se sale de proporción. Antes no nos criaban así y no nos ha ido tan mal. Es una de las respuestas favoritas que he escuchado. Entonces, pero doctora, si a mí me criaron de esa manera y mire que soy una persona de cierta forma funcional, cumplo con mis cosas, en fin, y sí es cierto, o sea, eso no se puede desmentir. La crianza tradicional trajo personas bastante cumplidoras del servicio, personas respetuosas, responsables, que duran mucho tiempo inclusive en los trabajos porque están de una u otra manera enfocados en cosas constantes. Sí, pero así como trajo cosas positivas, también trae cosas negativas. Entonces es importante hacer esa introspección y decir, bueno, esto tal vez no me funcionó tanto y yo recuerdo que eso me dolió de papá, me dolió de mamá y poderlo cambiar. Y el último, los niños criados así no sabrán lidiar con la vida, la llamada generación de cristal que hoy en día está como tal vez tan nombrada. Entonces, realmente lo que va a hacer que los niños no lidien con su vida es una crianza de vínculo inseguro. Eso va a generar que alguien no pueda con su vida. Entonces, la recomendación y tip número 1 hoy es que puedan, a la par que su niño va creciendo, dándole un poquito más de soltarle su cuerdita para que ellos puedan realmente ver que pueden hacer las cosas solos y en el momento en el que se sientan seguros, lo intenten. Entonces sí es muy importante darles a ellos esa facilidad. No es
niños criados con apego que vayan a ser niños que no van a poder con la vida. Son los niños que tengan vínculos inseguros. Bien. Bueno, vamos a una parte que creo que es muy esperada para esta charla y son las fases de una pataleta y pues cómo manejarla. Entonces, básicamente la pataleta tiene 6 etapas, ¿sí? La primera es, y recuérdenlo siempre, siempre que hay una pataleta es porque algo sucede, ¿sí? Mi hijo quiere montarse a el carrito o el trencito del centro comercial y yo le dije que no. Entonces, ahí va a empezar la pataleta para ver hasta qué punto debo yo llegar para que mamá, tal vez, o papá ceda un poco, ¿sí? Entonces, siempre la pataleta inicia por el deseo de obtener algo. Lo segundo es que viene la negativa, no te lo voy a dar. Mi amor, lo siento, pero hoy no podemos montarnos al tren. Entonces, cuando esa negativa se da, viene la manifestación de nuestro niño de frustración e incomodidad, que cómo se puede dar de 1000 maneras. Con el gesto, pateando un poco el piso, tirándose, llorando o simplemente tal vez eso no era tan importante, entonces, ok, mamá, está bien, o tal vez ya aprendió a que cuando me dicen no, pues definitivamente no va a ser mamá y me resigno y sigo, ¿sí? Entonces ahí pueden pasar 2 que 3 cosas. Después de esa frustración puede haber una pérdida de control sobre la emoción del niño, que puede ser tristeza o irritabilidad, enojo. Y después de eso, la idea es que vengan 2 puntos finales, que es que el niño llegue a un estado de calma y que posterior a eso haya un sentimiento de culpa o tristeza dependiendo de lo que haya pasado. Si él sabe que se comportó muy mal y tiene claro que eso mamá y papá no lo permiten y no debe hacerse, pues probablemente va a haber un momento emocional posterior a entender que no debía ser de esa forma. Entonces, esto es lo usual que va a pasar en una pataleta. Puede, como se dieron cuenta, que se salte algunos pasos, pero el curso normal van a ser esos 6. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa pataleta? ¿Listo? Entonces, taratatán, por acá tenemos algunos tips y algunas estrategias para poderlo manejar. ¿Qué sí y qué no se debe hacer? Recuerden que yo hoy les voy a dar recomendaciones, orientaciones, pautas, pero ustedes van a escoger qué sí y qué no hacer acorde a lo que ustedes están tratando de generar en su hogar. Lo primero que sí debería hacerse es que aceptemos que nuestro hijo está enojado, o sea, no vamos a decirle, mi amor, tranquilo, no te pongas así, eso no es nada. Ahí vuelvo a la primera pregunta que les hice el día de hoy. ¿Cómo ustedes, qué cosas eran importantes para ustedes cuando tenían 4, 5, 6 años, 2 años, 3 años? Tal vez no nos acordamos mucho de esos 2, 3 años, pero de los 4 en adelante tal vez sí tenemos algunos recuerdos. Para mí era muy importante mi muñeco de estrellita. Para mí era súper importante que mi mamá siempre llegara y me diera el beso de las buenas noches. Hay cosas que en ese momento marcan demasiado. Entonces yo no puedo pedir que si para mi hijo es súper importante que yo sí llegue y lo vea antes de dormirse, que al otro día no se levante irritable y yo diga, pero hoy se levantó bravísimo y no tiene por qué estar bravo. Si le di el desayuno, lo ayudé a vestirse y yo no sé ni por qué está bravo. Recuerden que ellos no tienen la capacidad de decir, mamá, me enojé porque tú ayer no pasó esto, X, Y, Z. Cuando tenemos un poco más de madurez, 5 o 6 años, tal vez tienen algunos niños la capacidad de hacerlo, no todos. Entonces, hay que aceptar que si nuestro hijo está enojado, fue por algo. Algo sucedió, tal vez no fue algo inmediato, pero algo en el transcurso de ese día o tal vez de la noche anterior sucedió para que se levante indispuesto o indispuesta, ¿sí? Lo segundo que deberíamos tratar de realizar es ignorar el berrinche. Una cosa es berrinche, entre comillas, y otra muy diferente es que yo ignore su emoción o que invalide su emoción. Son 2 cosas muy diferentes. Si él se tira o ella se tira, grita, hace cosas indebidas, son cosas que yo debo tratar, primero de no descomponerme. Recuerden, ustedes son los espejos, todos somos espejos a nuestros hijos. Y segundo, que vea que de esa forma no va a lograr llamar mi atención. Pero sí es importante que yo trate de entender por qué estás tan enojado para poder aceptar ese enojo y poder entender por qué sucedió. Lo tercero que podemos hacer o que es lo indicado es que el niño o niña esté en un lugar despejado, ojalá, digamos, un poco más tranquilo cuando hay la posibilidad, ¿sí? De estar de pronto en casa o de un lugar controlado para que los estímulos no sigan, digamos, desnivelando un poco ese momento. Pónganse a pensar que cuando ustedes están enojados y les dicen, tranquilo, no te pongas así, cálmate. ¡Ah! Peor, ¿sí? Entonces,
Póngase a pensar que así mismo lo hacen estos niños, pero en una manera 10 veces más alta, porque ellos no tienen la capacidad de regularse como un adulto sí. De pronto yo me enojé con mi esposo, no estuve dispuesta, pasó de todo, pero a los 5 minutos como que volví en sí, me calmé y dije, bueno, no, o sea, me pasé, fui, pedí disculpas. Un niño no siempre tiene esa capacidad, un niño no siempre tiene la capacidad de calmarse inmediatamente, sino que demora más tiempo para calmarse y entre más le hables en ese instante, peor va a ser su respuesta. Cuarto es de verdad y sinceramente no ceder a las exigencias. Dame el helado, si no me das el helado, no me paro, no me tiro, no me X, Y, Z. La idea es que él entienda que bajo esas circunstancias él no va a recibir el helado, porque si entiende que eso funciona así, de ahí para allá, papá, mamá, va a ser algo constante que se puede replicar. Yo sé que así lo consigo y así lo voy a seguir haciendo. Y quinto, tratar de llevarlo cuando esté un poco más calmado, cuando ya de pronto esté llegando otra vez, volviendo en sí, pues tratar de distraerlo o tratar de hablar con ella o con él para ver qué fue lo que sucedió, si es el caso. ¿Qué no deberíamos hacer? No deberíamos gritar o golpear en ese momento porque el niño la pataleta lo hace para poder generar un evocado de atención. No lo está haciendo para hacerte quedar mal en el centro comercial, vuelvo a decirles, o con tus amigos o con tu familia. Él lo está haciendo porque no tiene otra manera de expresar su ira y su rabia en ese instante. Más principalmente con niños de 1 a 3 años, que las pataletas es algo que puede desplegarse en cualquier momento y de forma continua. Entonces, gritar o golpear en ese momento no es recomendable porque finalmente no va a generar que el niño se calme. Antes, más irritable se va a poner y no va a solucionar la situación. 2, no generar comentarios asociados a cariño. Si no te calmas, te dejo de querer. Si no te calmas, definitivamente hoy no te voy a dar el beso de las buenas noches. Son cosas que no deberían suceder porque no estoy, digamos que ligando el hecho de que debes siempre estar calmado para que te quieran. Ese es el mensaje que finalmente le damos a nuestros hijos y que ellos van a adoptar de grandes. Debo comportarme de cierta forma para que alguien me quiera. Entonces, no es recomendable asociarlo a cariño, a otras cosas. Mi amor, si no te calmas, lo siento, pero definitivamente no va a haber helado. No tiene nada que ver con el cariño. Yo te sigo amando igual, pero no te voy a dar el helado porque pues estás indispuesto. No dar explicaciones en el momento del drama. Ni en ese instante no se desgasten diciéndole, tratando de decir, ven amor, cálmate, tranquilo, ven, habla conmigo. Es preferible dar un momentico de distancia para que ese niño o niña solo se vaya autorregulando y ahora sí ya en el momento en el que lo vamos un poquito más en calma, podamos abrazarlo, acercarnos, dependiendo de lo que haya pasado. ¿Sí? Si yo sé que fue algo que de cierta manera le causó choque, porque este niño o esta niña perdió algo importante, no sé, se le cayó su juguete preferido y no lo encuentra. Entonces es el momento de en ese instante poderle dar un acercamiento, un instante donde se pueda sentir acompañado en esa pérdida y de ahí en adelante continuar. Entonces depende de lo que esté pasando. Diferente a que me haya hecho una tremenda pataleta por algo que no consiguió. Pues si yo voy y lo abrazo, lo que estoy diciendo es, bueno, no te di eso, pero ven X, Y, Z y acá ven y te reemplazo por otra cosa eso que no te di. Entonces no es lo recomendable. Eso depende del momento en el que se da la pataleta y por qué se da. Por eso es muy importante que traten de ver desde la óptica de sus hijos, de entender por qué se empezó esa pataleta. Y lo cuarto es no amenazar. Entonces, si sigues así, entonces ahora sí, de ahora en adelante, nunca más televisión. Y les digo mucho a los papitos, bueno, y de verdad, nunca más le van a dar la televisión. Entonces son cosas que finalmente no se van a cumplir y generan el efecto rebote, ¿sí? Yo sé que como no lo van a hacer, más hago la pataleta porque yo sé que finalmente no me la van a quitar toda la vida. Entonces son varias cosas que podemos a veces por el momento de irritabilidad que nosotros como adultos tenemos, decir o desplegar de manera inadecuada. Bien, hay 2 cosas fundamentales dentro de esa generación de pautas, límites y demás. Y es que tenemos que entender, como les decía en un inicio, en qué momento de crianza está nuestro hijo. Si tenemos niños de 0 a 3 años, es muy importante que vayamos clarísimamente pensando que son niños que siempre necesitarán de modelamiento. ¿Qué es modelamiento? Cómo tú te comportas, papá, cómo tú te comportas, mamá. Eso es básico y fundamental y a través de ese ejemplo, de ese espejo, como decía el video, es que ellos aprenden. A través de lo que realmente me muestra papá y mamá, es que yo voy aprendiendo qué se hace y cómo se hace y qué no se hace. Entonces,
De 0 a 3 años, a veces el discurso, la explicación y demás no genera tanto impacto porque a ellos más impacto les genera ver, observar, entender. Ellos están descubriendo el mundo y todo cómo funciona. Por eso nos desbaratan el control, por eso quieren saber qué hay adentro de las cosas. Están en una etapa de exploración. Entonces, de 0 a 3 años importa mucho cómo ustedes, papá y mamá, se comportan, modelan su emoción y cómo se muestran ante el mundo. Ya de 3 a 5 años vale mucho la pena tener espacios donde ellos se sientan escuchados y de una u otra forma podamos trabajar en su regulación emocional. Ya en un momento vamos a ver de qué formas podríamos hacerlo. Importante y les quise traer esta pequeña definición de lo que es autoridad. Para el filósofo español Fernando Savater, autoridad es aquella función que ejercen los padres sobre sus hijos y que debe ser firme y afectiva para que genere espacios de confianza y autonomía. Entonces, la idea es que si ustedes les generan un límite, una consecuencia o algo que se establece, se mantengan en él. No es que yo no te quiera, hijo, yo te amo, te adoro, pero igual, hoy en televisión. Entonces, es poderle generar siempre esa segunda parte a esa consecuencia o ese límite que le estoy impartiendo a mi hijo o a mi hija. Bien, hay unas recomendaciones básicas que sí debemos tener todos muy presentes en cualquier forma que nosotros vamos a decidir de cómo generar esas pautas de crianza de hoy en adelante que estamos teniendo esta información. Y es que lo primero es que en esas pautas siempre deben haber exigencias de responsabilidades, algún tipo de rutina, normas y consecuencias. Pasa mucho que a veces por la misma dinámica que podemos tener en las casas donde papá y mamá trabajan full time, ya digamos que se acaba un poco el tema de la virtualidad para muchos de nosotros y demás, pues tenemos poco tiempo con ellos, pero por más poco tiempo que exista, sí es muy importante que esas rutinas y normas se mantengan, ¿sí? Por más que yo quiera disfrutarme de esta hora de televisión contigo o esta hora de juego contigo, si sé que en el día te portaste supremamente mal, pues ese tiempo que voy a compartir contigo tal vez no termina siendo la orden que yo quiero impartirte, sino que por el contrario es como un borrón y cuenta nueva, igual siempre termina no pasando lo que me dicen. Entonces sí es muy importante que se mantengan responsabilidades, rutinas, normas y consecuencias. Responsabilidades acordes a la edad de nuestro hijo. Entonces, básico y fundamental que a medida que van creciendo, le estamos colocando un poquitico más de carga en ese maletincito que llevan en la espalda. Lo otro es que ustedes no generen enganches emocionales, ¿sí? ¿Qué es un enganche emocional? Cuando mi hijo grita y yo lo grito igual, cuando mi hijo llora y yo también me desespero. Entonces, esos enganches lo que generan, o cuando discute y tenemos niños súper pilos, súper inteligentes, que suelen darnos respuestas a todo. Entonces, tú me dices algo y yo te refuto, ¿sí? No, pero ¿por qué esto? Parece que estuviéramos hablando con niños grandes, viejos. Entonces, lo ideal es que no se generen esos enganches porque ellos aprenden a que esa es la forma de vuelve un poco el tema de lograr lo que quieren, de desestabilizar y además de cierta manera tener un poco de razón hasta que papá y mamá se desesperan tanto que es, bueno, ya no más y ya no me digas más porque ya te dije que es así y punto. Entonces no generamos ni una crianza, digamos, desde lo positivo, desde el afecto, ni tampoco una crianza tradicional, es una ambivalencia constante. Al contrario, tenemos que generar un vínculo emocional y un trabajo muy importante en lo que es autoconcepto, individualidad e independencia. ¿Eso cómo lo hacemos? Dándole herramientas para que ellos puedan hacer solitos las cosas, para que yo sé que ya tiene mi hijo, no sé, 4 o 5 años y ya le puedo decir, ve por tu cartuchera, empácala, mete las cosas, mira, te paso esto, mételo en tu maleta. Entonces sé que ya lo puede hacer porque ya es consciente, ya sabe qué es maleta, dónde está la maleta y cómo meterlo en la maleta. Tiene las 3 habilidades, lo puede hacer perfectamente. Entonces, la idea es que sientan que pueden hacer las cosas, digamos, paulatinamente. Lo otro, finalmente, es que haya una escucha activa, que se mantengan las reglas y los espacios en familia. Papás, mamás, hay algo fundamental y muy importante. Crianza positiva no significa ser el mejor amigo de tu hijo. Una cosa es que nosotros tengamos una cercanía, una empatía, que seamos, digamos, de cierta manera nos importe mucho entender qué pasa con nuestro hijo y cómo se siente. Y eso es vital e importante porque genera empatía en las personas y genera esa habilidad tan bonita de poder realmente a futuro poder proyectar ciertas cosas. Pero eso no implica ser el mejor amigo de tu hijo. Ustedes nunca van a ser el mejor amigo de sus hijos porque son sus papás y el rol es formativo. Ese rol es para poder orientar y criar y crear hábitos,
y costumbres que ustedes ven que son positivos para ellos. Pero yo en ese orden de ideas no pudiera hacer las dos cosas al tiempo. O soy papá o soy mejor amigo. Y la recomendación muy grande e importante es que no se quieran saltar a ese otro lado durante toda la vida de sus hijos, porque siempre debe haber un límite, un respeto y un cierto rol de autoridad que se mantenga. Entonces, pueden ser lo más empáticos, pueden tener un vínculo increíble, pueden tener una empatía fenomenal, pero no son los mejores amigos de sus hijos. Bien, vamos a ir con algunas estrategias para que puedan tenerlas presentes en cuanto a ese manejo emocional. Este, por ejemplo, es para niños un poquito más grandes, se llama la rueda del poder, la pueden encontrar, las podemos enviar después para que puedan tener esa herramienta y básicamente son para niños de 5 o 6 años en adelante para que puedan entender ¿qué puedo hacer para calmarme? ¿Sí? Entonces, nuestro programa de valores, de hecho, tiene muchas estrategias que han ido ellos conociendo y donde ellos saben cómo calmarse y controlarse. Pero esto, digamos que es un recordatorio que pudieran tener ustedes ubicado en algún lugar de su hogar para que en el momento en el que se genera un problema, ellos sepan qué pudieran hacer. Puedo disculparme, puedo hablar, puedo tratar de ignorar un poco el problema en ese momento, puedo esperar para tranquilizarme, puedo jugar a algo, puedo mandar un mensaje, cómo puedo resolver ese momento, digamos, donde estoy desbordado o desbordada. Claramente esto se debe dar, digamos que entre el final de la pataleta y ya cuando estoy entrando en conciencia. Entonces, es darlo en el momento indicado, porque si está en un momento donde está frustrado y no quiere nada porque le ganaste en un juego y yo quería ganar y tú no ganaste y tú eres feo y etcétera, 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 tal vez ese no es el momento para hablarle a mi hijo. Tal vez el momento es cuando está un poquito más tranquilo y le digo, mira, ven, ¿quieres jugar a otra cosa? ¿Quieres que hablemos un rato? ¿Te parece que te comportaste bien así como mamá? No, no me porté bien. Ok, quisiera disculparte conmigo. Entonces, darle opciones para que pueda entender cómo puedo manejar mi emoción. El otro espacio que pueden tener o que pueden generar con sus niños es, por ejemplo, un espacio de la calma. Esto funciona con niños más o menos un poco más chiquis, de 2 años y medio hacia los 3 y medio, 4, donde yo pueda buscar un espacio en casa donde tenga algunas herramientas y objetos que sean llamativos, que le gusten, que los quiera, y donde entienda que cuando estoy muy, muy enojado por irme a ese lugar, básicamente para que el niño se distraiga y se calme. Entonces, no es como un time out es un momento donde yo le doy un espacio de tiempo para que el niño se calme, se tranquilice y lo dejo en un espacio, pero el time out funciona hasta un momento de la vida de los niños. Créanme que después de los 4 o 5 años hacer time out es innecesario. Eso es cuando están un poco más pequeños para que entiendan que me puedo sentar, que me puedo calmar, que puedo respirar. Pero este espacio es válido para que ya que me he calmado, respirado y todo, voy allá, me distraigo, digamos de cierta manera me despego y cambio el chip. Entonces podríamos generar también un espacio en la casita que puede ser dentro de su habitación o algún espacio que tengamos adicional para que tengan ahí sus objetos preferidos, imágenes y demás y puedan llegar como o llamarlo el rincón de la calma. Y otra tercera parte importante con niños ya más grandes, cuando estén sus chiquitos sobre la edad de 6, 7, 8 años, es que cuando ya ellos han entendido cómo me calmo, que tengo que respirar para calmarme, que tengo que alejarme para calmarme, que tengo un espacio en la casa donde me calmo, ya viene la parte complicada para algunos y es que ellos puedan hablar. A veces tenemos dificultad para que nuestros niños nos expresen qué le pasó o por qué le pasó, como tenemos niños que nos cuentan mucho sus anécdotas cotidianas. Entonces, esta actividad es básicamente una actividad que se hace con la palma de la mano y que la idea es que podamos precisamente tener la herramienta de tenerla todo el tiempo, valga la redundancia, cerca, ¿sí? Entonces, vamos a empezar cuando nuestro niño está muy enojado, muy irritado y ni siquiera él sabe por qué y no nos lo puede expresar, a ubicar, por ejemplo, si yo pudiera preguntarte, hijo, ¿por qué estás tan enojado? Y si eso pudiera ser un color, ¿qué color sería? ¿Sería un color negro, mamá? ¿Sería un color rojo, mamá? Ok, ya le di un color a la situación que todavía desconozco qué fue lo que le pasó. Perfecto. Bueno, y si yo te pudiera preguntar qué tan rojo está ese color, ¿qué sería? ¿Poquito o mucho? Entonces, que me pueda medianamente a través de una cierta metáfora explicar o acercarse a interpretar si está enojado y qué tanto lo está. Perfecto, ya tenemos los 2 deditos. Después de eso vamos a tratar de entender qué fue lo que y qué fue lo que generó ese día, eso que le pasó. ¿Fue algo que te pasó en la escuela? ¿Fue algo que te pasó en la ruta? ¿Fue algo que te pasó en el parque? Y que medianamente se acerque a entender por qué está tan enojado. Después de eso, de que ya nos ha dicho, sí, mamá, estoy enojado y estoy rojo de la rabia,
porque mi mejor amiguito hoy me quitó mi dulce preferido y lo botó, entonces ya sé por qué es, ya sé que está enojado, qué tan enojado eso lo colocó, y la idea es que el niño también, después de ver eso negativo que pasó y que él entienda que eso no se debe hacer y demás, y que de una u otra manera identifique que no son cosas que debamos permitir, también vamos a ver el otro lado de la historia, y es, ok, eso estuvo muy mal y no se debe hacer y él debería, pues, disculparse contigo, pero también quiero que me digas qué tiene de bueno ese niño o ese amigo, que es tu amigo. Que me acompaña, que me hace reír, que cuando estaba triste me invita a jugar. Perfecto. Entonces dime finalmente una cosa que le agradecerías a ese amigo, que es buen amigo conmigo. Ok, entonces mira que hoy él cometió un error, eso no estuvo bien, no lo debes permitir, pero él es un buen amigo también. A veces cometemos errores y hay que ver también como la otra cara de la moneda, la parte positiva de las cosas. Vuelvo y digo, esto es para niños mucho más grandes, de unos 5, 6, 7 años en adelante, cuando tenemos dificultades en entender qué pasó y qué emoción nos está generando esa situación. Bien, ¿qué pasa si no hay pautas de crianza? Dos cosas importantes. En nuestros niños sucede simplemente que en general, en la generalidad hay niños irritables, con sentimientos de inseguridad, de ambivalencia constante, porque yo no sé qué va a pasar. Cuando tenemos niños que de una u otra manera saben que cuando hacen algo malo va a tener una consecuencia, va a generarse un límite, va a generarse algo adicional que te voy a poner de carga, eso hace que yo de una u otra manera sepa qué va a pasar. Pero cuando yo no sé si sí, si no, si mi mamá lo hace de una manera y mi papá lo hace de otra, eso genera mucha inseguridad, temores innecesarios. Hay un comportamiento oposicionista donde entonces empiezan tal vez como a tratar de llevarte la contraria. Si tú dices blanco, ellos dicen negro. Entonces eso pasa cuando no hay pautas claras, cuando no existen las pautas. Hay una falta de reconocimiento además de rol de autoridad en otros contextos. Es que no le hace caso a la abuela, es que no le hace caso a la profesora, es que si lo dejo con la vecina es tremendo. Entonces, porque finalmente no hay ese respeto o ese límite de que el adulto finalmente puede orientarme y liderarme en un espacio. Y con los adolescentes podemos esperar que si eso no se genera, tenemos decisiones sin conciencia, porque vuelvo y digo, no hay límite, entonces yo estoy en un ensayo-error y sigo en un ensayo-error. Son personas inmaduras que realmente no tienen la capacidad de ver más allá de lo que puede suceder, de una consecuencia a sus actos. Hay, digamos que temas problemáticos a nivel emocional. Tenemos chicos ansiosos, tenemos chicos con un sobreestrés, con una sobrecarga. Ahí sí tenemos chicos que son la llamada generación de cristal, que tienen un problema en la vida y no saben cómo solucionarlo porque no tuvieron las herramientas para solucionar lo pequeño. Si yo no puedo solucionar lo pequeño, mucho menos puedo solucionar lo grande. Tenemos un abuso de conductas peligrosas en muchos casos y problemáticas sociales, como podría ser, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, podría ser el abuso, digamos, de algunos comportamientos con otras personas, personas que definitivamente se vuelven violentas, irascibles de forma permanente. Entonces, realmente la pauta de crianza es algo fundamental para la madurez y la parte socioafectiva de cualquier ser humano. Y finalmente, por acá, un recordatorio muy importante, y es que evidentemente pasó algo que nadie esperaba y fue la pandemia. La pandemia generó que hubiesen muchos cambios, unos positivos, otros no tanto, pero realmente quienes tal vez en ese punto hace 2 años se afectaron de forma significativa fueron los niños que estaban entre los 2, 3, 4 años y les tocó restringirse a un espacio más pequeño, a no ver a sus amigos, a cambiar muchas dinámicas, en fin. Eso trajo muchas situaciones, pero una de las más importantes dentro del entorno familiar es que la pauta se perdió un poco. ¿Por qué? Pues porque estábamos todos juntos, no había tanto tiempo para ciertas cosas. Estábamos, digamos que en una dinámica donde la idea era hacernos la vida un poco más amable, donde la idea era tal vez no generar tanto límites, sino ser un poco más flexibles porque finalmente no podemos salir, porque finalmente no puede ver a otras personas por muchas razones. El asunto fue que después de esa etapa y ese momento durante la pandemia en casa, esas pautas se desorganizaron un poco. La invitación hoy muy especial es a retomarlas. Es a que si sabemos que hay ciertas cosas que yo hacía antes de conmigo y que después de la pandemia, como que
solté un poquito el freno, como que de pronto no he podido retomar y veo que en ese momento me servían, podamos rescatarlas, que todo lo que hoy les pude, digamos, de cierta manera aportar a la formación de sus familias, pues pueda ser de crecimiento y puedan adaptar lo que ustedes crean necesario. Pero sí muy importante que entendamos que la pandemia ya sucedió, ya pasó, se cerró, fue un capítulo, vuelvo y digo, para algunos más difícil que para otros, pero que finalmente no debe ser la razón de terminar o de flexibilizar las pautas. Una pauta es importante porque genera parte fundamental de su vida y madurez social y afectiva. Entonces, la invitación muy especial es a eso. Pues este es el espacio ya para sus conclusiones y preguntas si los tienen, queridas familias. Y por lo demás, quería finalizar con esta frase que dice, ser padres es algo muy distinto a tener hijos. Entonces, ánimo, es un camino de toda la vida, donde cuentan con el apoyo principalmente de este equipo American Garden que hoy los acompaña. Y gracias a todos por escuchar estas pequeñas recomendaciones. María Andrea, muchísimas gracias por esta charla, por estos tips, por este acompañamiento, este carisma. Bien, pues lo decía Clarita al inicio, la idea es consolidar el trabajo casa-jardín. Yo les traía como una frase por acá del doctor Eslava, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Realmente es clave que nuestra sociedad entienda que si es posible una crianza sin maltrato, sin premios y castigos, y en su lugar con límites y amor, que creo que finalmente es como el mensaje, uno de los mensajes, ¿no?, que nos quiere dejar María Andrea. Está abierto pues en este momento el chat para preguntas. Los hemos visto como muy atentos, no veo preguntas por acá, estamos atentísimos a poder responder. No sé, por acá sí hay. También pues queríamos decirles que básicamente esta es la última charla que hacemos en el año, como en el programa de Escuela de Padres fue programado, ¿no? Ya nos estamos aproximando al cierre del año lectivo escolar, que básicamente se va a hacer el 23 de septiembre como último día de calendario para los niños. Viene el Open Day para el 26, entonces con esta concluimos esta tareita importantísima de Escuela de Padres. Ay, miren, creo que estaba sin sonido, Juan Carlos. ¿Me confirman? Creo que estaba sin sonido. A mí sí, sí te escuchamos, sí. Ah, perfecto. Estamos escuchando, Adrianita. Ah, muchas gracias, Clarita, María Andreita y Miss Madeleine. Sí, entonces, esta motivación la ha tenido el jardín siempre y se basa básicamente en lo que ustedes, valga la redundancia, nos comentan en las reuniones de Open Day, en las reuniones que tenemos ya un poco más a nivel de familias versus director de grupo y en la observación que se hace día a día de los niños, ¿no? Digamos que la temática viene de allí. Veo que acá sí hay unas preguntitas. Miren, me están diciendo, Miss María Andrea, por acá. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver aquí qué nos están diciendo las familias. Bueno, sí, ya encuentro acá una información. Entonces, de parte de Alexandra, viene acá, a ver un segundo que tengo como un problema de visualización. ¿Qué responsabilidades serían acordes para un niño de 6 años, María Andrea? Nos preguntan acá. Ok, bueno, Alexandra, para un niño de 6 años lo ideal sí sería que hubiese mucha autonomía. Entonces, cosas básicas que ya deberían estar haciendo, todo lo que tenga que ver con su autohigiene, autocuidado, cosas donde hayan responsabilidades en su espacio. Entonces, desde organizar sus juguetes, tratar de tender la cama, aunque yo sé que no la va a tender perfecta, no importa que lo intente, eso es importante. Y responsabilidades donde además aporte algo en el hogar. Son 3 cosas importantes. De forma autónoma en sus cuidados personales, baño, comida, etcétera, de manera donde su espacio pueda ser organizado y lo entienda, y de forma donde también aporte algo al hogar. Entonces, tú ayudas, tu responsabilidad es que tú nos ayudas subiendo las bolsitas de mercado suavecitas pues que podemos tener. Tú nos ayudas organizando los platos de la mesa, tú los pasas, tú nos ayudas, algo donde además sea constante. La responsabilidad es ser algo que siempre debes hacer. Entonces, la idea sería que sí o sí
hubiesen esos 3 componentes ahí importantes para que la responsabilidad digamos, en esa edad sea algo acorde a su ciclo vital. Claro que sí, María Andrea. Bueno, espero, Alexandra, que hubiera quedado respondida la pregunta por acá antes de la siguiente intervención de un papito. Dice María Andrea, muchas gracias. Excelente charla. ¿Sería posible que nos enviaran el video del inicio? Pues no alcanzamos a verlo por problemas de conexión. Por supuesto que sí. Pienso que la charla está completamente disponible para enviarla completa. Entonces, para esta familia, claro que sí, cuenten con eso, con mucho gusto. Creo que la vamos a hacer llegar a todos. Por acá hay otra pregunta que está relacionada, María Andrea, sobre el manejo de los celos entre los hermanitos. ¿Cómo se debe manejar esto? Bueno, esa pregunta es un poquito más difícil porque es que depende mucho de las edades de los hermanos y de lo que esté sucediendo. A veces ni siquiera es que haya celos entre hermanos, sino que son llamados de atención a papá y a mamá. Entonces, depende, o sea, cada caso puede ser muy particular. La idea es que ellos entiendan, o el hermano mayor, que generalmente es el que más resiente ese cambio, pues finalmente pueda encontrar espacios individuales con papá y mamá y también donde debe entender que debe ceder con el hermanito. Entonces, son cosas que deben darse. De todas formas, creo que sería importante aquí también recordarles que el espacio de psicología siempre está supremamente abierto para todos, para esas pequeñas situaciones que uno no sabe cómo manejar. Entonces, sí me gustaría tal vez a esa mamita o ese papito que escribió, tener algún espacio independiente que me cuenten qué está pasando para poderlos orientar mejor. Pero en general, lo que siempre debe pasar es que ellos entiendan que hay momentos donde podemos estar de uno a uno con papá o con mamá y también momentos donde sí o sí debemos compartir. Entonces, es darle un poquito de manejo, ir cediendo de a pocos con quien sea un poquito más resistente y digamos que llegar al punto de equilibrio donde todos 4 o todos 5 compartimos como familia. Pero pues yo que espero poder tener súper bienvenida a esa mamá o a ese papá por allá en el despacho. Claro que sí, María Andreita, inclusive para complementar pues un poquito la respuesta de María Andrea, o no complementar, sino abrir la puerta por agenda, por nuestra agenda, ustedes pueden encontrar a María Andrea y allí le pueden escribir y ella directamente, pues si es necesario asignar la cita o hacer un detalle a la consulta que ustedes tengan, ella lo va a hacer. Entonces, por agenda creo que es un método excelente para poder cruzar datos. Bueno, creo que vienen otras preguntas por acá, María Andrea. Julie Neira, ¿es bueno que imiten ciertas situaciones a más? A ver, espérame un momento. A ver, un segundo, porque aquí creo que tengo, aquí, a ver, discúlpenme. Bueno, cambio la pregunta. Dice acá, en la noche mi hijo de 3 años puede tener 1 o más despertares y solemos pasarnos a la habitación de él. Creemos, a ver, segundo, ay, qué problema con esto acá, perdónenme un segundito. Solemos pasarnos a la habitación de él, creemos que acompañarlo cuando pide compañía, ya voy Clarita, está para darle compañía. No, definitivamente necesito apoyo, qué pena acá. Listo, tranquila. Adrianita, muy buenos días. Bueno, Made, dale. Ajá. Buenos días, buenas noches, queridas familias. Aquí les voy a leer la pregunta que está intentando leer Luz Adriana y dice así, María Andrea. En la noche mi hijo de 3 años puede tener 1 o más despertares y solemos pasarnos a la habitación de él. Creemos que acompañarlo cuando pide compañía está bien para enseñarle que estamos ahí para él, pero ¿a qué edad es adecuado hacerle más énfasis en que duerma solo? Muchas gracias, resuelto el problema. Gracias, mi madre. De nada, Miss Luz Adriana. Bueno, eso tiene algo importante, un componente importante, y es cómo se hizo ese paso de cama. O sea, hay niños que, por ejemplo, siempre duermen en la cama con papá y mamá en medio de los dos. Hay niños que pasan de colecho, hay niños que empiezan a tener su rutina en la habitación desde muy pequeños, otros que se demoran un poquito más, básicamente porque papá y mamá así lo decían, porque les gusta dormir con él, por algún tema médico, por muchas situaciones.
Pero lo ideal es que, digamos que una vez ustedes toman la decisión de que el niño o niña duerma solo, traten de mantenerse ahí. No está mal que se acerquen a volverlo a hacer dormir, pero lo ideal es que el niño en ese momento ya tiene clarísimo y puede entender que se va a quedar dormido solo. Muchas veces, y mejor dicho, muchas veces es todas, ellos se despiertan porque no sintieron a papá y a mamá al lado y se vuelven y se pasan. Entonces la idea es que si ya tomaron la decisión de que puedan dormir por separado y que él ya debe tener su espacio, por ser más independiente, por la razón que sea, pues que este nene sí entienda que antes de dormirse, ustedes la empiezan a preparar, lo empiezan a anticipar un poco en que lo van a acompañar hasta que se duerma y ahí van a preguntar un poco, mamá, papá, pero te vas a quedar conmigo esta noche, vas a dormir conmigo. Si yo sé que la respuesta es no, pues la idea es que ustedes sean muy claros y le expliquen, mi amor, no, porque es que no es el espacio, yo tengo mi habitación, tú tienes la tuya, explicarles un poco y que finalmente sepan y tengan clarísimo que ustedes no van a dormir con él. Ustedes se pasan a su cama, sé que es desgastante, yo lo tengo clarísimo, volver a la habitación y volverse a pasar a la suya, pero la idea es que el niño no se despierte y los vea al lado, porque si no va a entender como que, ok, o sea, si siguen, a pesar de que me dicen que no van a dormir conmigo, finalmente sí duermen y me levanto y los llamo y finalmente sí pasa. Recuerden lo que les decía en un inicio, ellos buscan un objetivo y tal vez el objetivo sí es tenerlo cerquita, estar acompañados, pero si estoy tratando de generar independencia y yo veo que es el momento de que mi hijo pueda estar solo en su espacio, la idea sí es que lo acompañen, le aclaren que ustedes se van a ir después y que al otro día van a llegar, por ejemplo, con la canción preferida a despertarlos o que van a estar muy pendientes y van a desayunar lo que más les gusta, ¿sí? Entonces es poder, digamos que no es negociar, sino como motivarlos un poco desde esa parte si el enganche pues cuesta mucho. Muy bien, María Andrea, seguimos acá. ¿Es bueno que imiten ciertas situaciones a los hermanos mayores? Depende de la situación. Entonces, si yo sé que mi hijo mayor, no sé, tiene comportamientos agresivos, contesta de forma inadecuada a papá, mamá, etcétera, pues no sería muy bueno que lo imiten. Pero si sé que el hijo mayor es un niño responsable, que es organizado y que el niño menor finalmente aprende de eso, pues es algo funcional. Depende mucho de lo que pasa. Ahora, lo ideal acá sí es que el niño, digamos, mayor no se sienta siempre como responsable de lo que el hermanito viene atrás tal vez haciendo, sino que entienda pues que cada uno en su individualidad puede cometer errores y que finalmente de una u otra forma mi hermanito menor pues aunque está colocándome mucha atención pues me permito también equivocarme. Entonces más que sea bueno o no sea bueno es qué comportamiento se está imitando y si para ti son los adecuados. Pero es muy usual, eso es totalmente entendible porque el hermano mayor es el mayor referente, entonces también se vuelven un poco intrépidos, sobre todo cuando la distancia en edades es grande. Entonces, si tenemos edades de 5 o 6 años de diferencia, pues pasa mucho. Ahora, yo no puedo pretender que mi hijo se salte ciclos, lo que les decía de vivir, o sea, en torno a su desarrollo y no saltarse cosas. Entonces, si mi hijo de 10 años ya está, digamos que en otro tipo de dinámicas, pues no es tan bueno que mi hijo pequeño lo imite porque no ha vivido otras cosas que debe vivir. Entonces, depende mucho de qué está imitando y por qué lo está haciendo. Perfecto, bueno, acá vemos dos preguntas más, María Andrea. La siguiente es la siguiente, es lo que viene acá. Un niño puede tener comportamientos distintos, uno en casa y otro muy distinto en el colegio. Totalmente, casi que es muy diferente, es muy difícil ver que ellos sean iguales en casa y en el colegio. Eso sí es lo curioso, eso es lo llamativo. Pero lo más usual y lo totalmente esperable es que ellos en casa sean de una manera y en el colegio en otra. Es más, para no irnos más lejos, que con papá se comporten de cierta forma y con mamá de otra. Eso tiene mucho que ver con que no haya una homogeneidad en pautas. Pero si ustedes tienen pautas homogéneas, se van a dar cuenta que con los dos figuras de autoridad se comporta igual y que paulatinamente lo va a ir generalizando en otros espacios. Pero en casa siempre van a tener más libertad y más confianza de ser como son y de expresarse de cierta forma. Entonces, sí es totalmente, mejor dicho, eso es lo más usual del universo. Perfecto, bueno, ahora sí se animaron con las preguntas, excelente, esa era la idea. ¿A qué edad se logra el autocontrol de las emociones? Estamos toda la vida trabajando en esto. Entonces, por eso les decía, la base sí se da entre los 4 y 7 años. Ahí empezamos a entender lo principal es
entender la emoción, cómo me siento. Eso es la primera pregunta para poder tener un autocontrol emocional. Si yo ni siquiera sé cómo me siento, mucho menos lo puedo regular. Entonces, lo primero que tiene que pasar es eso. Y de ahí en adelante, tal vez el ejemplo que les daba con la manito. Entonces, cómo me estoy sintiendo, qué emoción tengo, qué tan enojado estoy, por qué lo estoy, y tratar de resolver o regularlo. Entonces, realmente toda la vida estamos trabajando en el autocontrol emocional hasta cuando somos adultos. Entonces, no hay una fecha para eso, pero lo que sí les puedo decir es que inician esas edades, y si lo hacemos de forma madura y digamos que un poco acompañada de papá y mamá de lo que queremos tratar de transmitirle a nuestros niños, pues va a tener digamos que a futuro, una buena respuesta, y va a ser una persona que va a poder manejar altos niveles de estrés, y además de eso va a tener como la capacidad de saber cómo decir, o sea, de ser asertivo, cuándo decirlo, cómo decirlo y a quién decirlo. Entonces, sí, desde ahí empieza la base, pero trabajamos en eso toda la vida. María Andrea, una idea, y no sé si de pronto ayuda a complementar tu respuesta y me apoyas, por favor. Digamos que el autocontrol es lo que nos está explicando María Andrea, dura toda la vida, pero hay etapas y hay momentos. Entonces, si nos referimos un poco a la charla puntualmente y a una diapositiva que nos presentaba María Andrea sobre pataletas, digamos que este tipo, digamos, de demostración de disgusto, llamémoslo así, ya no es tan frecuente o disminuye mucho en la medida que el niño pasa el límite de los 4 años y medio, 5, y pues obviamente de ahí en adelante. Digamos que si bien es cierto el control emocional es de toda la vida, nosotros todos estamos en eso, siempre hay algo que nos disgusta y que nos descontrola. Sí, no sé si la observación que estoy haciendo en este momento nos ayuda. Refiriéndonos a la pataleta como tal, María Andrea nos colocaba un límite de 3 años, pienso que sí es como entre 2 y 3, la edad más característica para este tipo de demostración física, llamemos así, de lo que no me gusta. Digamos que ya después de los 3 años, cuando esto se sigue presentando, pues hay que hacer un acompañamiento diferente para lograr ceder en esa parte emotiva, ¿no? Demostrar el disgusto o en fin, lo que sea, ¿no? Como lo veíamos en la charla. Lo ideal es que, claro, eso vaya disminuyendo. Cuando no disminuye, entonces es porque algo está pasando, algo no supimos tal vez encajar bien, ¿sí? Y algo que dice Mirlusa que es muy importante es que, y que se me olvidaba decirles ahorita con lo que dices, Miss, es que hay algo importante, y es que en esos 2, 3 años se da esa explosión de esa forma porque el lenguaje se está, digamos que, desarrollando. Entonces, de por sí ya hay una dificultad para decir qué fue lo que no quise, porque nos hablan y no les entendemos a veces. ¿Qué fue, hijo? ¿Qué pasó? Entonces, eso hace que más me irrite y genera, digamos que esos momentos. Entonces, sí es muy, muy normal también ver de niños que tienen problemas fonológicos de 4 años en adelante que siguen siendo muy irritables, y parte del problema es el lenguaje. No hay un buen desarrollo del lenguaje y no pueden, digamos que, explicarlo. Entonces, sí es lo que dice Mirlusa es muy, muy, muy cierto. Después de los 3 años en adelante debería irse regulando. Si no pasa, entonces sí es importante tener algún tipo de orientación diferente. Bueno, María Andrea, gracias. Viene el siguiente caso. Mi hija de 3 años y medio, cuando tiene una situación que le molesta, se descontrola de formas un poco exageradas, y la duración del llanto y los gritos es bastante. Si nos alejamos un poco de ella, sí, nos alejamos un poco de ella hasta que se calme. ¿Cuál es el tiempo prudente para dejar que se calme y cómo lograr acercarme a ella para que no sienta que no me importa su emoción? Ok. Es muy importante que antes de que te distancies, porque sí es lo adecuado, como que ella entienda que en ese momento, bajo esas circunstancias, tú no vas a generar atención. Tal vez trates de medianamente contarle qué va a pasar. Entonces, de una forma muy, muy directa: mi amor, voy a sentarme ahí, quiero que te calmes, estoy pendiente de ti, yo te estoy viendo. Y que, digamos, que la lejanía no implique que me fui de la habitación y la dejé, sino que definitivamente estoy en una posición donde ella sabe que yo estoy ahí, yo la estoy medianamente viendo hasta que empieza un poco a calmarse. Cuando yo veo que el sollozo ya está siendo un poco más, digamos que pausado, que ya se está calmando, ese momento en el que me puedo medianamente acercar, ¿sí?
Depende mucho también de por qué se dio la pataleta, lo que les decía en algún momento de la charla, qué es lo que ella me está demandando y por qué es la molestia. Entonces, si definitivamente la molestia es porque ella, no sé, le pasó algo que para ella es importante porque se le cayó su vasito preferido y se le quebró. Entonces, yo sé que en ese momento ella tiene una razón para comportarse de esa forma. No le voy a validar que ese es el comportamiento que espero, pero sí, definitivamente es como, mi amor, yo sé que se te quedó el vasito y por eso debes estar súper enojada. Yo eso no entiendo. ¿Qué hacemos para arreglarlo? ¿Quieres que lo peguemos? Entonces depende mucho de por qué se da la pataleta. Diferente a si lo está haciendo porque yo le di una negativa. Entonces depende mucho de por qué se dio. Igualmente, vuelvo y digo, los papitos que queden después de hoy con dudas, pues podemos vernos en el jardín y seguimos de pronto ahondando cada caso particular porque realmente cada uno va a tener sus pequeños ajustes o detalles. Bueno, María Andrea, siguiente caso. Seguimos con el rango de los 3 años. A mi hijo de 3 años le estamos tratando de explicar y enseñar a obedecer. Por ejemplo, a no saltar en la cama o en el sofá o a no pegar. La consecuencia de no hacerlo es ponerlo en el coche. ¿Eso está bien? ¿Este tipo de consecuencias son adecuadas? Diana, bueno, realmente si el coche implica algo así como todavía saltas, todavía eres muy bebé y cosas que nos lleven como a ligar lo que estás haciendo con que aún eres muy bebé, pues no sería lo mejor porque finalmente, primero no genera un impacto que queremos es corregir, sino que simplemente lo que estoy haciendo es llevarlo un poco como al punto de decirle, todavía eres muy bebé, todavía no lo puedes hacer, ¿sí? Lo ideal sí es que las consecuencias sean variadas, que no sean estáticas. En este caso, si siempre usas el coche, tampoco, así me dijeras, es que siempre le quita el mismo muñeco, tampoco es lo más adecuado, sino que sean cosas variadas, ¿sí? Definitivamente, y acordes a la falla. Entonces, si yo sé que lo estoy corrigiendo es, por ejemplo, de no saltar y de como de estar un poco más tranquilo, también ten en cuenta que 3 años es una edad bastante exploradora, entonces va a haber bastante movimiento. Es importante que entienda que hay momentos de calma donde me puedo regular. Tal vez la invitación sería más a que, no sé, hagan cosas donde él esté un poco más quieto. Entonces, varía un poco, no siempre la consecuencia, sino que a veces simplemente le digo, hijo, ven, juguemos aquí sentaditos un ratico que te traje unas cosas súper chéveres hoy. Entonces, como tratar también de distraerlo y de disipar ese momento de estar saltando a algo un poquito más de calma momentos. Y cuando yo ya veo que es algo donde no me hace caso, que es diferente, que ya le he dicho 3, 4 veces, no saltes, no saltes, no saltes, y sigue saltando, pues ahí sí le puedo impartir la consecuencia, pero sería mejor generar una consecuencia variada y que sí genere un impacto y no que me lleve como al relacionar coche con bebé y todavía no lo puedo hacer. Entonces tal vez podrías tratar de cambiarla a ver qué pasa. Perfecto, María Andrea. Y bueno, vamos terminando con nuestra charla. Acá tengo una observación de una familia. Dice, mi hijo a veces cumple con, entre comillas, los deberes. Entenderíamos que de pronto es como con respecto a lo que María Andrea nos explicaba, es decir, que siempre debe haber como un cumplimiento mínimo de tareas, una constancia. ¿Sería así la observación? No sé si de pronto la señora Diana nos puede complementar un poquito. Eso. ¿Sí? Pero la idea es que sí los deberes sean constantes, entonces igual depende, vuelve y juega, depende de la edad. Yo no le puedo pedir a mi hijo de 1 año y medio, 2 años, 3 años, que sí o sí tenga una constancia cuando lo estoy formando, precisamente él está observando, está formándose, diferente a un niño de 4, 5, 6 que sí le puedo exigir que sí o sí lo haga. Perfecto. Bueno, María Andrea, se nos acabó este ciclo de preguntas. Nuevamente vamos a agradecer al grupo de soporte, el grupo de coordinación, Miss Madeleine Rosso, Miss Clara Inés Salcedo, a ti, por supuesto, María Andrea, por el acompañamiento, todas las familias que llegaron hasta el final. Bueno, solo nos resta decirles, seguimos muy atentos a todas sus inquietudes. María Andrea nos lo ha repetido en varias ocasiones. Está la oficina del jardín más que dispuesta para escucharlos y poder asesorar en todo lo que mejor se pueda a cada uno de ustedes con sus casos. Entonces, bueno, yo quisiera ya terminar con una frasecita. Yo en mis frases traje una del inicio y una del final, de Gabriel García Márquez, tomado de Vivir para contarla. Y dice así, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda
para contarla y yo le agregaría para compartirla. Y en este caso, cómo, según ese inicio que nos daba María Andrea, cómo desde nosotros mismos podemos proyectar la crianza e impactar estas nuevas generaciones que necesitamos realmente que se dé un cambio. Entonces, de parte pues del grupo de coordinación del jardín, les deseo una excelente noche a todas y cada una de nuestras familias. Y si por allí hay algún chiquilín que nos está viendo y nos reconoce o nos conoce, sin tapabocas, un abrazo. Para los niños, un besito. Para los padres de familia también un afectuoso abrazo. A los de kinder que estén conectados, nos vemos el 30 en el jardín, si Dios quiere. Y bueno, no sé quién más, María Andrea, Clarita, mis madres, si van a decir algo más de despedida. Buena noche para todos. Gracias, Luza. No, agradecerles nuevamente a los papás que nos acompañaron, que asistieron. Pues reiterarles que estamos ahí, siempre nuestro interés es seguirlos acompañando, apoyando, enriquecernos mutuamente, pues por el bienestar de nuestros niños, que son la razón de ser, la de ustedes y la nuestra. Así que mil gracias, mis María Andreita, mil gracias, mil gracias por tu charla muy interesante. Por supuesto que la grabamos, entonces a partir de mañana ya la podremos compartir con los padres de familia. Creo que sería eso todo. Mil gracias, buena noche, que estén muy bien y mil gracias por acompañarnos. Claro que sí, gracias a todos. Hasta Buena luego, noche. feliz noche. Bueno.